Esteban Jiménez, ATI Cyber. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy en esta charla y con todo gusto vamos a iniciar de inmediato para conversar un poco sobre las tendencias que estamos viendo en el área de cyber respecto a el rol del data center en en esta era actual de pandemia y también lo que va a ser el data center en la era post-COVID. Nos vamos a centrar en esta charla en conversar un poco sobre centros de datos seguros y lo que se llama seguridad en el borde. ¿Okay? Para algunos no será muy claro, para algunos otros serán conceptos ya escuchados, pero potencialmente no lo han escuchado desde el punto de vista de la ciberdefensa, lo cual nosotros tratamos de trabajar. AtiCyber se encarga y se especializa en la defensa de la información, que es un concepto, el de ciberdefensa, es un concepto un poco más moderno que la clásica ciberseguridad. ¿Okay? La ciberseguridad o el concepto de ciberseguridad es un concepto que se acuña a partir de técnicas que son de una naturaleza preventiva y reactiva. Eso quiere decir que las técnicas de la ciberseguridad apuntan a la creación de, por ejemplo, buenas prácticas, políticas en el uso de sistemas. Vamos a trabajar también con software, hardware, configuraciones, tipos de lenguajes, etcétera. En el área de software, trabajamos el área legal, trabajamos el área de gestión desde un punto de vista reactivo, en el sentido de que vamos a esperar en la ciberseguridad que algo llegue y que algo nos ataque o alguna anomalía se presente o se materialice en el ambiente para que nuestra estructura reaccione. Entonces, la gran mayoría de las técnicas en ciberseguridad van dirigidas a que nosotros podamos trabajar la detección de patrones, la detección de agentes externos de una manera en la cual la estructura es un poco rígida, ¿verdad? Ciberdefensa, por su parte, incluye, obviamente, el tema de ciberseguridad como su base fundamental, pero agrega tres pilares adicionales. Estos tres pilares adicionales son el pilar de la ciberresiliencia, el pilar de la prosiliencia cibernética y el pilar de la ciberinteligencia. Estos tres pilares le ayudan a la ciberseguridad a convertirse en ciberdefensa. Esto quiere decir que en estos tres pilares vamos a pasar a ser una organización proactiva, es una organización viva, es como un sistema inmunológico lo que vamos a crear en nuestra empresa, en nuestra organización. Vamos a crear un sistema inmunológico que es más parecido a un blanco en movimiento, no es una estructura rígida, no vamos a tener siempre los mismos tipos de sensores, no vamos a tener siempre los mismos tipos de estrategias y los mismos tipos de hardware o los mismos tipos de software en toda la organización, sino que vamos a ir dividiéndolas dependiendo de los niveles de seguridad, los niveles de acceso que vayamos definiendo en una estrategia avanzada de seguridad en profundidad. La seguridad en profundidad nos permite crear por decirlo así, una cebolla. Podemos ver nuestra organización como una cebolla donde las diferentes capas, llegando hacia el centro, son cada vez más seguras. Entonces, llevamos el concepto de seguridad de profundidad a un siguiente nivel para que cada una de esas capas no solamente exista y sea efectiva, sino que sea inteligente. ¿Ok? Bien, entonces, primero que nada, saludarlos a todos los que nos están observando el día de hoy y esperando que la charla del día de hoy sea provechosa para todos. Mi nombre es Esteban Jiménez, yo soy el jefe de tecnología de ATI Cyber, somos una empresa costarricense enfocada en ciberdefensa. Somos la primera empresa de ciberdefensa de la región y traemos nuestra base tecnológica, técnica,
en general de conocimiento, basada en las mejores prácticas en gran medida, el ecosistema de ciberdefensa israelí, juntando algunas de las muy buenas prácticas de los ecosistemas europeos y estadounidenses, principalmente el israelí, porque los startups de ciberdefensa de Israel, de los cuales yo he participado activamente en ese ecosistema en los últimos 4 años, representan una visión un poco diferente a la visión clásica que tenemos acá en Centroamérica y el Caribe y en general en Latinoamérica respecto al abordaje de la ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, como les digo, el concepto de ciberdefensa se expande un poco más y llega a tocar ahora hasta los conceptos de cómo modificar la visión de un data center, cómo modificar también la visión de seguridad en diferentes puntos, llegando ahora a lo que vamos a conversar el día de hoy, que es el edge security o la seguridad en el borde desde el punto de vista de la defensa de información. Algunas de las premisas que vamos a arrancar en este momento es relacionada al estado de la ciberseguridad en estos momentos. Entonces, desde ese punto de vista, la ciberseguridad del 2020 ha sido todo un espectáculo, ¿verdad? Hemos visto ataques nunca antes registrados desde que inició la pandemia. Hemos visto cómo ahora al menos el 62% de los negocios están reportando ataques. Pues esta es una métrica dirigida, digamos, a lo que estuvimos viendo el 2019, pero el 2020 ya se superó. Casi que todas estas métricas las hemos superado ya. Ya recibimos más de 4.000 millones de datos fugados a lo que va del año. Entonces, en la mitad del año 2020 superamos por mucho al año 2019 desde el punto de vista de ataques, desde el punto de vista de la incidencia del phishing, que ahora vamos a ver algo muy interesante que pasó el día de ayer y que fue también todo un espectáculo en el mundo de la ciberdefensa respecto al hackeo de la plataforma Twitter. Y estuvimos registrando un ataque cada 39 segundos, son unas 2.244 veces al día. Básicamente todos los indicadores en estos momentos se han disparado de manera increíble, y todas las empresas y todas las organizaciones, podemos decirlo, están en algún tipo de riesgo en este momento de sufrir una afectación. Con respecto a los data centers, podemos ver que si nos tiramos un poquito para atrás, en el año 2019, en diciembre, tuvimos lo que fue el ataque a CyrusOne. CyrusOne, un gran proveedor de data center a nivel mundial, fue atacado por un ransomware, específicamente el R-Evil Sodinokibi, que es un ransomware de origen ruso, el cual hemos estudiado por los últimos 3 años, una cepa bastante potente, que hace par con otros tipos de ransomware, como el Ryuk, como el Maze ransomware también, que son tal vez algunos de los más sofisticados a nivel del ecosistema ruso, entre otros, pero son los que han tenido mucha más despliegue. ¿Por qué? Porque se han convertido, los grupos que desarrollan estos software, se han convertido en estos momentos en fábricas de software, o en este caso fábricas de malware. Ellos no les interesa generar una operación por ellos mismos de ataque, sino que lo que están enfocados en estos momentos es en la producción de la herramienta y la masificación de la herramienta. Entonces, el R-Evil Sodinokibi se va a vender en el Deep Web, en el Dark Web, por precios muy cómodos, y lo cual quiere decir que muchísima gente lo puede utilizar para ataques y por eso se ha masificado de una manera exponencial el uso de este tipo de ransomware empaquetados. Es un ransomware dirigido al ataque a centros de datos, es un ransomware dirigido al ataque a grandes instituciones financieras y ahora con capacidades de exfiltración como las que vemos también en Maze y en el Ryuk, ¿verdad? Nayana fue un ISP de Corea del Sur, donde también en el año 2019 registramos uno de los pagos más grandes por rescate de sistemas. Nayana pagó $1 millón a los cibercriminales para poder recuperar sus servidores, lo cual marca en estos momentos un hito muy interesante,
al respecto de cómo se está moviendo el tema de los pagos y cómo la agresividad de los ataques en dos de tres partes de los afectados, en dos terceras partes de las personas afectadas, nos indican que han tenido que realizar un pago. Permítanme un segundo. Pero se me está descargando esto. ¿Está conectado? Pasarlo de... Sí, ahí está ya. Ya. Ahora sí. Ya, disculpe, se me estaba quedando sin batería. Ok, continuamos. Entonces, vamos a seguir viendo algo del panorama que tenemos enfrente a nosotros en estos momentos. El día de ayer, día 16 de julio, fue reportado una de las afectaciones más grandes que ha tenido la plataforma Twitter, ahora dirigido al ataque muy sofisticado por ingeniería social, no de las cuentas de los usuarios, sino de los administradores de los paneles de la red social Twitter. En este caso, el ataque fue dirigido con éxito hacia varios administradores de la plataforma, seleccionados de manera quirúrgica, donde el ataque de ingeniería social le permitió al hacker efectivamente entrar y modificar los posteos de muchísimas cuentas de muy alto perfil en Internet. Entonces estamos contabilizando eh, ataques a cuentas como la de Elon Musk. Contabilizamos ataque y secuestro, al menos de manera temporal, a las cuentas de Jeff Bezos, otras personalidades como Bill Gates, Kanye West, Joe Biden, el candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata de los Estados Unidos, entre otros. Para darles una idea, solo la cuenta de Bitcoin, la billetera Bitcoin que postearon en la cuenta de Elon Musk, en 5 minutos le generó $30 millones en ganancias. Entonces, esto marca un antes y un después, porque muchísima gente pensaba que por tener su cuenta verificada en Twitter ya estaban protegidos y por poner autenticación en doble factor de sus cuentas, etcétera, ya estaban protegidos, pero en estos momentos nos damos cuenta que por más seguridad que el usuario quiera poner en su dispositivo, nada lo salva de un ataque a los administradores de la plataforma. No es imposible que vayamos a poder de alguna manera prevenir un ataque a gran escala cuando el ataque va dirigido a los dueños del sistema, ¿verdad? Y esto aplica en gran medida para los dueños de los data centers también, ¿verdad? No podemos pensar que una afectación como el de Nayana, que generó una interrupción de los servicios de cloud para cientos de miles de clientes, de Cyrus One, para cientos de miles de clientes, puede hacer algo que los mismos clientes puedan evitar. En este caso, el gran responsable va a ser el administrador del data center o el administrador de la plataforma o del software, quien tendrá que enfrentar de manera inequívoca una serie de demandas y una serie de afectaciones a su reputación como marca y a sus negocios y inversiones, etcétera. Bien, en las premisas que vamos a tratar en este momento, vamos a tocar los temas de los diferentes capas que el data center normalmente tiene. Tenemos que saber que allá hay diseños de data center que son muy específicos. Vemos que podemos hablar de diseños de VDC, Virtual Private Cloud, VRF, Server Virtualization, Traffic Flows y otras cosas que normalmente cuando se realiza el diseño se toman en cuenta. Ahora, todos estos sistemas, si bien es cierto, están siendo utilizados en gran medida y se ha hecho muchos diseños y muchos intentos por modificar y actualizar data centers que en estos momentos son un poco viejos. Ahora tenemos que evolucionar hacia nuevos métodos porque la complejidad de los ataques se está volviendo hasta cierto punto insostenible y es tanta la complejidad que un data center por sí mismo, por sí solo, no puede lidiar con todas estas amenazas. Entonces entramos con lo que se llama Secure by Design Approach, que lo vemos desde el tema de diseño de software. Secure by Design nos indica que los data centers que vengan saliendo a partir de ahora serán data centers que tienen que tener ya embedido el tema de seguridad, el tema de monitoreo, el tema de resiliencia y entre otros grupos de técnicas y conceptos ya
dentro del diseño de arranque del data center. Y estamos hablando no únicamente en los temas de energía o consumo energético responsable, estamos hablando de accesos virtuales, estamos hablando de accesos físicos también, los tipos de dispositivos que van a seleccionar ustedes a partir de ahora para las puertas, para las áreas frías, para los pasillos, para todo, ¿verdad? Van a ser ahora componentes que tienen que pensar, deben de ser componentes integrables a un esquema de monitoreo y seguridad. Entonces, el diseño, ahora vamos a darle un paso al diseño de la microsegmentación. El soporte a la microsegmentación es increíblemente importante porque nos va a permitir tener una granularidad no solamente en la detección, sino también en las estrategias de respuesta. La microsegmentación nos va a permitir dividir el data center en grupos o en áreas clave para poder focalizar nuestros esfuerzos y poder entender que cuando existe una anomalía, esta microsegmentación nos va a permitir recuperar de manera más eficiente y más rápida cada área y cada sección de nuestro centro de datos. Esto aplica para todas las organizaciones, ¿verdad? La microsegmentación tiene que funcionar para cualquier tipo de organización, desde data center hasta organizaciones privadas, en sus redes, hasta gobierno y otras cosas. Lo único que cambia es en muchas áreas la técnica de microsegmentación, pero debe existir siempre. La segmentación de tareas en los ambientes virtualizados y cloud es a veces un mito. Muchísima gente piensa que solo por migrar a cloud o solo por ofrecer un servicio de cloud ya está ofreciendo un servicio seguro, lo cual es completamente falso. La gran mayoría de servicios de cloud son más bien inseguros porque están permitiéndole a la gente subir su información, pero por defecto no tienen habilitada ningún tipo de característica de seguridad real. Tienen tal vez algún tipo de filtrado por firewall, tienen tal vez algún tipo de monitoreo a nivel de endpoint, pero no tienen realmente un esquema de seguridad para proteger a los clientes. En este caso, los clientes suben y obtienen los planes de cloud pensando que efectivamente, únicamente por el tema de estar tercerizando el almacenamiento, ya embedido viene la seguridad. O sea, ellos dan por sentado que el data center les está dando absolutamente todo. Y cuando los ataca un ransomware, se dan cuenta que esa seguridad nunca existió realmente. Nunca se configuró, no tenían absolutamente ninguna contención, y se dan cuenta que al final lo que ellos pensaban que era bueno al tercerizar se convirtió en una pesadilla porque no pueden, en primer lugar, ingresar de manera inmediata a los servidores para realizar el proceso de recuperación, tienen que abrir tickets, tienen que esperar SLAs, donde muchísimos proveedores de data center les contestan, si es que les contestan, les contestarán en 48, 72 horas cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya el ransomware se esparció por todos los sistemas, y entonces se dan cuenta que no es realmente tan simple únicamente migrar al cloud y dejar al cloud funcionando solito, ¿verdad? La seguridad para reforzar el cumplimiento normativo continuo también es algo que nos está ocupando en estos momentos y es, nuevamente, no necesariamente por yo migrar a servicios de cloud o servicios administrados, en ese sentido estoy cumpliendo con las normativas que implica mi país o que mi país me exige o que mi región me exige o que mis clientes me exigen. Muchos de ellos utilizan estas infraestructuras y son infraestructuras que no son acordes a la regulación que su tipo de dato les exige. Si yo soy una empresa que se dedica a manejar datos de salud, en ese sentido, a veces no nos damos cuenta que obtener servicios de un proveedor local puede que no esté en línea con lo que requiere mis clientes, especialmente si yo tengo clientes que vienen de Europa o vienen de los Estados Unidos, donde al yo almacenar mis datos de manera local en un data center que no cumple con la regulación europea de protección de datos o con la regulación IPA de los Estados Unidos, estoy entrando en una actividad ilegal, ¿verdad? También, si yo estoy posteando a nivel interno datos de ciudadanos extranjeros, donde las regulaciones son mucho más robustas, y yo no estoy tomando las precauciones de pedir su autorización para almacenar esa información y no les estoy llevando a través del proceso correcto de información, ¿verdad? De indicarles para qué estoy recopilando esa información, entonces comienzo a caer en una actividad ilegal, la cual puede en cualquier momento consolidarse en una demanda en mi contra si alguno de estos clientes
denuncia a mi empresa en Europa o en los Estados Unidos y puede llegar a que esto en la corte pues me sienten multas cuantiosas por no tomar esas precauciones. La disponibilidad es un tema que también es un gran mito. Yo le llamo el problema del PIN. El problema del PIN requiere de que nosotros comprendamos que no solo porque un tarro, como le decimos popularmente, no solo porque uno de los servidores está haciendo ping y nos está retornando el eco, eso quiere decir que el servidor está seguro y que está activo. Ese ping puede estar más bien generándonos un falso sentido de seguridad, porque al yo nada más enviar un ping y decir, bueno, sí, mis sistemas están funcionando, ¿verdad? Que es lo que hace muchísimas operaciones al pensar que al tener un NOC, por ejemplo, un Network Operation Center es suficiente para mantener el tema de health checks y ver que los numeritos están en verde, en amarillo, o algunos en rojo que están apagados, etcétera. Ya con eso tengo suficiente seguridad. Lo que no se dan cuenta es que mi servidor puede estar bien en verde, pero ese servidor está en verde, pero está generando un tránsito de ransomware por toda la red que no estoy viendo y cuando me doy cuenta es demasiado tarde, porque ese ping no me está devolviendo a mí realmente el estatus del sistema y no me está permitiendo a mí conocer realmente qué es lo que está sucediendo adentro del endpoint. Y entonces es un falso sentido de seguridad. En los 4 tipos de ciberataques que podemos generar para provocar un daño importante a los data centers, en primer lugar va a estar el denial of service, donde muchos de nosotros y los que están escuchando habrán conocido sobre el ataque del IoT Mirai, ¿verdad? El ransomware, el malware Mirai, que se dedicó a infectar sistemas de el Internet de las Cosas, routers, en general, bueno, en su gran mayoría routers y cámaras de vigilancia, por ejemplo, generó un tránsito tan fuerte que muchísimos data centers en Estados Unidos estuvieron fuera de línea tal vez por 2 o 3 días, ¿verdad? Completo en los Estados Unidos. Entonces, estos ataques de denegación de servicios son muy comunes, son ataques que van a enfrentar cada dueño de data center, especialmente si su data center gestiona o habilita sistemas robustos, streaming, ¿verdad? Si son data centers en Edge que están replicando algún cliente grande de entretenimiento, etcétera, muchos por ahí son especialmente blancos para ataques de denegación de servicio a gran escala. La mayoría no los puede sostener, la mayoría va a generar una afectación importante, a menos que ustedes tomen las precauciones para generar un diseño seguro. El ransomware es claramente la segunda opción porque genera réditos muy rápidos para los grupos de ataque y genera una afectación muy grande en los servicios, genera un pánico completo en las personas porque en ese sentido, yo al ser el dueño de un data center, voy a tener que ver qué hago en segundos, porque cada segundo que pasa, más máquinas en mi ambiente están siendo cifradas sin que yo tenga la capacidad de realmente reaccionar a la misma velocidad del cifrado que el sistema está produciendo. Entonces se genera un pánico y sucede lo que sucede o lo que sucedió con el agente de CyrusOne, donde cientos de miles de clientes quedaron fuera de servicio por un tema de la sobrecarga a partir del ransomware de sus servidores y sus sistemas. Quedaron fuera de servicio por N cantidad de tiempo y esto pues provocó un caos enorme, ¿verdad? External Access Services son básicamente cosas que le hacemos plugin a nuestro data center, de sistemas alternos, proveedores, algún tipo, digamos, de acceso que estemos dando, digamos, un data center compartido, un colocation, por ejemplo, una cosa así. Todas estas cosas, todo lo que es acceso externo genera un tipo de riesgo que en estos momentos, al no tener, digamos, el data center, un control real sobre esta infraestructura, lo único que está haciendo es prestando, digamos, el espacio, otros o los dueños de esta infraestructura que deberían de administrar de manera correcta todo el equipo, resulta que no lo hacen. Entonces, al no hacerlo, ponen en peligro a todos los demás sistemas que están siendo hosteados y administrados por el data center. Y por último, los ataques aplicativos. Si yo tengo máquinas virtuales, si yo soy un proveedor de hosting y puedo hostear en un solo servidor N cantidad de sistemas web y resulta que estos sistemas web están vinculados, entonces el ataque a aplicaciones me va a generar a mí una afectación
en toda la máquina virtual, donde no solamente el sistema específico que está siendo atacado, que sea una página de comercio electrónico, o sea, algún blog, al de algún bloguero famoso o algo así, me va a provocar a mí una afectación en todos los sistemas hosteados por esa máquina virtual. Entonces, donde el ataque va hacia una aplicación en específico, en realidad el ataque se propaga a todos los sistemas que están siendo hosteados por esa máquina virtual. Y eso nos genera una afectación enorme. De hecho, en Application Attacks, ahorita vamos a ver la afectación por un tipo de malware, que no es un malware tan explosivo y tan dañino como un ransomware, pero genera una afectación a nivel del data center por el crecimiento en el nivel del uso de la CPU, que se llaman crypto ransomware, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. En tema de visualizaciones, hay algunos mapas que tenemos disponibles en el Internet para poder ver en tiempo real algunos datos interesantes, para apoyar nuestras investigaciones, para tratar de entender mejor qué es lo que está sucediendo. Digital Attack Map es uno muy utilizado por muchas personas, donde se ve el tránsito, digamos, de potenciales ataques de denegación de servicio que estén ocurriendo, y si ustedes entran y están teniendo algún tipo de conexión intermitente en sus aplicativos, podrían entrar a Digital Attack Map y a partir de ahí ver si existe en esos momentos o está siendo detectado y reportado un ataque de negación de servicio hacia alguno de los data centers cercanos a nuestra infraestructura, la cual yo estoy consumiendo, etcétera. Los cables submarinos nada más nos permite ver cuáles son los enlaces principales que están más cercanos a nosotros, cuáles son los que alimentan nuestros servicios de Internet, cómo un ataque en el otro lado del mundo realmente ataca también a todos nosotros por un tema de que el enlace lo compartimos, ¿verdad? Entonces, si vemos, tal vez ahorita no se ve muy grande, pero digamos que en Costa Rica lo vemos aquí pequeñito, pero nosotros realmente compartimos enlace con otros países de Centroamérica. Entonces, quiere decir que si el tránsito de un ataque de negación de servicio viaja por estos cables, el cable va a estar sobrecargado, así como podría pasar con cualquiera de las conexiones de nuestro hogar. El cable podría estar sobrecargado y eso genera una afectación de servicio a nivel nacional. Eh, la redundancia es importantísima en todos los países, y claro que al menos los países tendrán al menos tres cables redundantes, pero no todos están administrados de la misma forma y no todos tienen las mismas contenciones y no todos tienen la misma calidad de enlace. Entonces, eso es muy importante a tomar en cuenta, especialmente si yo estoy creando un nuevo data center donde necesito que la conectividad de mi data center en ese sentido sea siempre una conectividad constante. Entonces necesito verificar efectivamente el estatus de los cables para entender cuál es la afectación y cuál es la carga de esos enlaces, etc. Detecte les da a ustedes una visión de dónde están los bots que están generando algún tipo de reporte en algunas de las plataformas de detección más importantes del mundo, y estas bolitas que se ven por acá lo que van es a demostrarles cuáles son botnets activos. Un botnet es una serie de dispositivos abiertos en el Internet que ha sido infectado por un comando central, y este servicio de comando central o servidor de comando y control va a ejecutar ataques masivos, como un importante botnet fue el que hablé anteriormente, el Mirai, que atacaba en particular routers y cámaras de vigilancia, y al atacar cientos de miles de estos routers y cámaras de vigilancia e infectarlos, utilizarlos como zombies para atacar a infraestructuras específicas. Entonces, de cientos de miles de sistemas que estaban funcionando hasta cierto punto de manera autónoma, al yo infectarlos y trabajarlos en un esquema de comando y control, puedo orquestarlos a todos para enfocarse en un solo objetivo y generar un ataque de negación de servicio potentísimo. ¿Okay? Y por último, mapas como el Akamai Network Map me dan una idea de ataques que están siendo bloqueados a nivel de los Web Application Firewalls, a nivel de los Load Balancers, ¿verdad? Akamai nos da la opción de un tránsito a través de sus esquemas, de su estructura, donde ellos mismos bloquean y detectan, etcétera. Entonces nos pueden dar algún tipo de métrica sobre en ese momento qué está sucediendo en tiempo real en el tema de protección del tránsito de Internet. Bien, vamos a entrar un poco más en el tema del Edge. Muchos de ustedes pues conocerán el asunto de los data centers en Edge y estarán muy familiarizados con qué es computación en el borde y otras cosas. Bueno, ahora vamos a hablar de computación y vamos a conversar sobre seguridad en el borde, ¿ok?
Entonces, no es solo crear el borde, no es solo crear los centros, por ejemplo, de datos de Edge, no es solo tener procesamiento a nivel de nuestros dispositivos de endpoint, es tener seguridad a nivel del borde, ¿ok? Entonces, este es un diagrama base, ¿verdad? Donde tenemos un approach de 3 capas, monitorear, analizar y automatizar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que en las iniciales premisas que vamos a desarrollar en el tema de seguridad es que mis dispositivos en data center, en los cuartos de computación o procesamiento y a nivel del edge, que el edge podrá ser un data center efectivamente en pequeñito que está procesando antes de enviar al data center principal, o a nivel de edge, que serían nuestros dispositivos móviles también, eso se considera un edge, vamos a tener algún tipo de monitoreo. Esto es importante, ¿ok? Algún tipo de monitoreo, ya sea acompañamiento por un centro de operaciones de ciberseguridad, por ejemplo, como el que ofrece ATI Cyber, o que ustedes implementen sus propias estrategias de monitoreo, pero debe de existir monitoreo sí o sí en nuestras componentes que contemplan, digamos, toda la infraestructura o arquitectura de procesamiento de datos, procesamiento y almacenamiento, ¿verdad? Que ya estaríamos hablando ahí de que no es solo el Edge, que guarda un poquito de información, sino que debe procesar y debe existir una cadena que vaya desde el borde hasta los data centers principales, donde todos tienen una seguridad importante. De hecho, vamos a ver que en este modelo de 3 capas, la mayor seguridad está en el borde y empieza a decrementar hacia el data center. Entonces, en algún punto tenemos un control cruzado donde el edge a veces es mucho más seguro que el mismo data center, ¿verdad? Si ustedes están creando data centers de edge, tienen que entender que, digamos, si ustedes están creando algún tipo de esquema, por decirlo así, para un tema de un cómputo fuerte, ¿verdad? Para poder llevar tema de streaming o servicios de alto consumo. Entonces, ustedes van en muchas oportunidades a ser requeridos por el proveedor principal de tener una seguridad mucho más alta y requisitos mucho más estrictos a veces que el mismo sistema de almacenamiento o procesamiento principal. Entonces, el área de monitoreo. Analyze quiere decir que ustedes en todo el esquema de procesamiento tienen que tener sistemas para analizar el tránsito. Deben estar analizando en tiempo real toda la información que se genera. Eso es la capa de análisis. Y esto va a beneficiar, vean que ya esto atrapa al Customer Experience. ¿Por qué? Porque al yo analizar toda la información que se empieza a generar a partir de mis componentes de arquitectura, esto me permite a mí generar insights que al final van a ser muy buenos y muy aprovechados por los clientes. ¿Okay? Entonces ya comienzo a incluir aquí en la capa de análisis a los clientes. Y la siguiente es la capa de automatización. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no se puede hacer por un grupo de humanos con hojas de Excel. Tenemos que tener sistemas automáticos que me permitan, de toda esta gran cantidad de información que estoy generando en todo el esquema de procesamiento, datos útiles para yo poder evolucionar mis sistemas, para poder evolucionar mis productos y para generar insights que sean útiles para mis clientes. ¿Okay? La capa de automatización es un must. Ya ustedes no pueden no tener automatización en su esquema de procesamiento. Y es increíblemente importante que obviamente esa capa de automatización incluya automatización y sistemas inteligentes para el control y protección de los datos. ¿Okay? Esta es una arquitectura data center base, ¿verdad? Vamos que tenemos los componentes más, pues, digamos, clásicos, ¿verdad? Dentro de una arquitectura de data center, desde lo que sería el proveedor de servicio hasta los modelos de routing switching y, en este caso, el área de virtualización y los aplicativos, ¿verdad? Entonces, la mayoría de data centers ustedes los van a encontrar de esta manera. Lo que nosotros estamos planteando ahora es, específicamente ahora, con esto de la pandemia y el mundo post-COVID, es que todos los data centers comiencen a migrar y a revisar sus infraestructuras actuales y pasar de una arquitectura de data center clásica a una arquitectura de data center segura. ¿Ok? En este sentido, vamos a agregar, vean el cambio, ¿verdad?
tenemos una arquitectura clásica, ahora vamos a agregar una arquitectura segura. Eso quiere decir, a nivel de los bordes, del borde, ¿verdad? Vamos a agregar una gran cantidad de filtros, desde firewall services, detección de intrusos, vamos a tener routing de manera segura, ahora tenemos opciones, por ejemplo, de application gateways en los mayores clouds, ¿verdad? Ahora nos permite hacer un balanceo de cargas muchísimo más robusto. Google tendrá Google Functions, por ejemplo. Tenemos, bueno, el Application Gateway en Azure. Tenemos load balancers muy potentes que podemos implementar, ya no como un commodity, sino como una obligación de los arquitectos. Deben de incluir estas piezas porque es ahora mucho más difícil hacerlo cuando la infraestructura ya es muy vieja o es muy compleja. Lo cual quiere decir que si no estamos haciendo esos cambios... ¿Nos ya... escuchas? No te Sí. estamos escuchando en este momento. ¿No me están escuchando? Ah, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Ok. Ok, entonces como les decía, ahora en nuestra línea de pensamiento que llevamos hasta este momento, vemos que el modelo clásico ya no es suficiente para sostener las amenazas que estamos viendo en el ambiente y que ya no es opcional meter en el diseño de nuestra red temas como application gateways, que lo vemos ahora eh, muy comúnmente en servicios de cloud, donde lastimosamente hasta el momento no es tampoco un requisito tenerlo, pero ustedes van a ver que va a ser cada vez más importante armar los application gateways, armar los load balancers, tener, por ejemplo, bases de datos en servicios administrados, tener también lo que se llama seguridad, digamos, a nivel de filtrado o de malware, a nivel de la entrada del gateway, ¿verdad? Vamos a tener ahí un montón de tipos de filtros inteligentes para poder desviar tránsito que fuera dañino para nuestro esquema a nivel del gateway, ¿verdad? A nivel ya de la entrada de datos y también desagregado ahora a través de toda la infraestructura. Por eso vemos que ahora agregamos una gran cantidad de capas de control desde el puro inicio y no nos esperamos a que esté toda la infraestructura y luego metemos seguridad. Eso es un grave error en estos momentos. Y vean que tenemos diferentes tipos de firewalls. O sea, tenemos firewalls a nivel del edge, ¿verdad? Si estamos hablando del borde del data center o de las infraestructuras de borde, tenemos diferentes tipos de filtrado y también tenemos nuevos filtrados también a nivel de ya las aplicaciones, de las máquinas virtuales. O sea, a nivel de virtualización tenemos seguridad, a nivel del enrutamiento tenemos seguridad, a nivel del enlace tenemos seguridad y a nivel del dispositivo del usuario tenemos seguridad también. O sea, eso es todo un esquema que se compone de una cadena de seguridad que es muchísimo más robusto que lo que hacíamos antes, donde el enlace era básicamente plano, el cómputo y la información que venían desde el proveedor y del Internet, desde el usuario que estaba generando los datos, iba casi que sin filtrado hacia el data center, y ahora estamos pasando a un modelo donde todas las capas tienen una seguridad distribuida. También estamos cambiando el modelo para que la seguridad se genere desde los mismos dispositivos. Entonces, ahorita vamos a entrar a ese tema. ¿Ven? Entonces, servicios que deben de agregarse ya ahora obligatoriamente. No es un commodity, no es un, bueno, voy a ponerlo si yo quiero o si voy a pensar si lo pongo. No, es que ahora tienen que ponerlo, ¿ok? Ahora, por regulación, por estándares y por tendencias y en vista del gran auge de los ataques extremadamente sofisticados que estamos detectando, ahora es una necesidad y es obligatorio que ustedes implementen estos elementos desde el hardening constante de los dispositivos que entran, sanitización de las máquinas virtuales, segmentación por zonas. Estamos viendo lo que les decía de los load balancers, SSL, certificados de SSL que ya sean embedidos y ofertados por el mismo proveedor de servicios, descubrimiento de vulnerabilidades
también puesto en servicio por el data center o por un partner experto que esté aliado al data center para que el servicio se dé de manera transparente al cliente. O sea, el cliente final no debería, básicamente en este esquema moderno de seguridad, no tiene que hacer nada para recibir seguridad. O sea, ya la seguridad debe de ser algo que damos por sentado. El servicio, una vez que yo lo adquiero, ya el servicio va con un servicio administrado de seguridad, lo cual no está sucediendo en estos momentos. La mayoría de, más bien, características de seguridad deben ser incluidas y aplicadas por el cliente, lo cual es un grave error porque la mayoría de personas no tiene el conocimiento para configurar de forma adecuada los dispositivos y no tiene el conocimiento para administrarlo y mucho menos el tiempo para estar administrando sistemas complejos de seguridad. Entonces, estos sistemas deben agregarse, pero deben agregarse en un esquema de que un proveedor experto, ya sea el mismo data center, que adquiera esa capacidad o que la delegue hacia una empresa que se dedique a eso las 24 horas, pueda ofrecer esos servicios a los clientes sin gran complejidad. Bien, ya casi vamos a ir terminando. Las tendencias en seguridad en el cloud, vamos a verlas desde el Security First Approach, que es básicamente eso, de empezar a limitar de entrada todos los accesos al cloud. Vamos a tener los filtros en el cloud, darle la opción a los sistemas de poderse autogestionar, de ser sistemas administrados inteligentes, de poder implementar todo el tema de load balancing, de descubrimiento de amenazas, etcétera. Threat Landscape es básicamente la idea de que en sistemas en cloud todo debe funcionar como un organismo vivo. Entonces, lo que esté afectando ciertos áreas del cloud debe ser conocido por todos los proveedores. Entonces, el Threat Landscape debe ser visible para todo el mundo. Secure Development Operations es un must en cloud. Eso quiere decir, los que están desarrollando software para aplicativos en cloud deben de ser personas que están certificadas en la seguridad de las aplicaciones. Entonces, deben de implementar un proceso de SecDev antes de subir estos sistemas al cloud. Y el proveedor debe tener algún tipo de rol en verificar que los aplicativos que están siendo puestos en disposición de sus hosting sean aplicativos que lleven las buenas prácticas de la seguridad. Ahora estamos viendo malware potenciado por inteligencia artificial, que es una gran amenaza para los proveedores de cloud y para los proveedores de servicios, donde todos sus clientes están en riesgo. Es por eso que ya deben migrar a soluciones modernas de defensa. El típico antivirus ya no es suficiente. De hecho, el concepto de antivirus ya está obsoleto y ustedes deben utilizar antivirus de próxima generación, que son los que utiliza ya a nivel de la infraestructura, sistemas para la detección de patrones anómalos de manera inteligente. Tenemos motores de inteligencia artificial, que es AI versus AI, es inteligencia artificial versus inteligencia artificial. O sea, ustedes de forma manual no van a detectar un malware potenciado por inteligencia artificial. Es muy rápido en el ataque, es mucho más rápido en implementar estrategias de evasión. Su antivirus no sirve contra este tipo de ransomware, por ejemplo, contra el ransomware Ryuk, contra el Arrival, no sirve. Eso tiene que quedar muy claro. El antivirus no sirve. Y estamos viendo proveedores en gran porcentaje de data center y de servicios en cloud que todavía no entienden que estas amenazas no las va a detectar un antivirus normal. Deben de tener toda una estructura de seguridad y una arquitectura para poder no solamente soportar un ataque a gran escala, sino también recuperarse y responder. ¿Ok? Y entonces son otra familia de técnicas que ya están superadas. Digamos, el tema de ciberseguridad clásica está superadísimo y eso no les va a servir. Si ustedes solo tienen el conocimiento de ciberseguridad, no les va a servir. Muchísima gente ha venido y me ha dicho, mire, es que yo saqué hace 6 años una certificación de cybersecurity y eso es lo que estoy usando. Eso ya no sirve. Eso ya está completamente superado y lo que usted aprendió hace 6 años, en estos momentos, en su gran parte, ya no sirve. ¿Ok? Y ahora, en lo último es el concepto de seguridad en el edge. Para mí es muy importante que todos lo conozcan porque es el futuro. ¿Ok? Ahora vamos a tener seguridad
a nivel de el dispositivo incluso, ¿verdad? Entonces, la seguridad va a iniciar en los dispositivos, la seguridad va a iniciar en el data center del Edge, ¿ok? Los datos van a ir cifrados desde la fuente, que van a ir protegidos desde la fuente. Eso quiere decir que en el futuro, y en el futuro muy próximo, y es por ejemplo algo que estamos llevando adelante con Ingenium, con nuestra empresa hermana Ingenium y con otros aliados, y es darles a ustedes la capacitación y el servicio para que entiendan que en un futuro muy próximo los data centers no deben de almacenar ningún tipo de dato en plano. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Vean el cambio de paradigma. Ahorita muchísimos de los data centers y cloud y todo esto, de servicios de cloud, almacenan los datos de los usuarios. Básicamente, si yo soy un administrador de las máquinas virtuales, bien podría entrar a algunos de estos sistemas y ver los sistemas de archivos, entrar a archivos, entrar a comunicaciones específicas, y esto me convierte en un blanco, ¿ok? El tema es, yo veo que un data center es una gran bóveda, como un gran tesoro, y ese tesoro está hecho, es como un banco, ¿no? Las personas llegan y depositan en el data center cientos de millones de tipos de datos, son cientos de miles de empresas las que están depositando a diario datos en mi centro de datos, y lo que se convierte es como en un banco. Pero, ¿qué pasaría si yo ahora llego y la seguridad me permite a mí desde el borde enviar toda esa información cifrada, y cuando un atacante entra al data center, lo que va a encontrar son un montón de pedazos de información que no significan absolutamente nada para él porque están cifrados desde el borde? Entonces, ya un atacante no encontraría absolutamente nada en el data center, no encontraría datos que pudiese filtrar, no encontraría usuarios ni contraseñas, no encontraría absolutamente nada. Lo que encontraría serían pedazos de datos que el data center puede procesar porque tiene algún tipo de llaves, pero que al ser un procesamiento distribuido, nunca van a tener realmente toda la información, y el hacker no va a poder desde el ataque al data center reensamblar toda esa información para poder hacerla legible. Entonces eso es lo más importante. Continúan siendo grandes válvulas o grandes bóvedas, perdón, de almacenamiento de información, pero ahora la diferencia es que esa información no es controlada por el data center. La información en plano, los datos sensibles, nunca van a ser controlados por el gestor o por el administrador del centro de datos, ni tampoco por el administrador del aplicativo, ni tampoco por ninguna otra tercera parte que quiera conectarse a esta bóveda de datos sin mi permiso. Yo voy a tener siempre el control de los datos porque yo soy el que los genera, y desde mi Edge yo los genero, yo los cifro, los envío de manera distribuida a diferentes nodos alrededor del mundo, y cuando los ocupo consultar, solo yo tengo la llave para poderlos abrir. Y eso quita ya un 90% de la gran cantidad de afectaciones y amenazas que vemos en el ambiente, porque por desgracia son los centros de datos y los administradores, como vemos ahora en Twitter, los que tienen acceso a la información de todo el mundo, y que con una vulneración pueden el atacante efectivamente entrar a nuestra infraestructura o a nuestros datos sensibles, etcétera. ¿Qué pasaría si este ataque que vimos el día de ayer en Twitter, aunque hubiesen atacado a un administrador, este administrador no hubiese tenido ninguna capacidad para poder ver de manera legible los datos de mis posts? Los hubiera, digamos, en este sentido, él no hubiese podido realmente crear nuevos tweets desde su plataforma, panel administrativo, porque él no tiene esa capacidad ya por defecto. Ya desde la naturaleza del servicio, los administradores únicamente administran. Eso es lo único que ellos deberían hacer. Ellos deberían nada más asegurarse que el sistema está funcionando, habilitar canales para poder compartir información, procesamiento de datos, etcétera. Pero el administrador nunca, si yo soy yo, nunca debería tener la capacidad de ver mi información y nunca debería tener la capacidad de ver mis datos, ¿verdad? Entonces, hacia eso es hacia donde estamos marchando, y hacia eso es que ATI Cyber está realizando investigación, está generando nuevas esquemas para protección, y les está ofreciendo a ustedes también la capacidad de que nos sentemos y podamos diseñar soluciones personalizadas para su ambiente. Entonces, una reflexión corta para que tengamos alguna idea de lo que está sucediendo en estos momentos.
el Deutsche Commercial Internet Exchange reportó a inicios de esta pandemia, que ahora ya la duplicó, un enlace con una cantidad de 9 terabits por segundo. Se rompe el récord de 8 terabits que había hasta diciembre de 2019 por la gran cantidad de usuarios que tenemos ahorita en el Internet, por el tema de la afectación del COVID y por el tema de la cuarentena, se disparó. Y esto quiere decir que una vez que muchísimas empresas ya probaron el asunto de manera obligatoria, probaron el trabajo desde la casa, ahora lo van a continuar aplicando. Y esto implica un incremento en el uso de los enlaces, un incremento en el uso de los recursos de los data centers, y que por eso es importante empezar a crear data centers pequeñitos en muchísimas partes del mundo para poder soportar este tránsito y darle mejor flujo a la información. Y por eso es importante establecer estas medidas de seguridad, porque tenemos ahora un gran mercado donde los cibercriminales pueden aprovecharse para generar ganancias, afectación, ataques, etcétera. Entonces, aumentos, ven por ejemplo, en febrero aumentó un 40% en comparación con el promedio de todo el 2019. Eso quiere decir, solo a inicios de este año superamos en streaming o en contenido, en consumo de contenido, un 40% más de lo que se generó en todo el 2019. Y esa va a ser la tendencia, especialmente cuando entremos con 5G, que va a ser todavía más la afectación en tema de robo de información, velocidad de exfiltración. Pensemos que en 5G yo puedo descargar una película en menos, a veces, de un segundo, ¿ok? En menos de un segundo puedo descargar una película completa en una red 5G. No sé si ustedes han visto las demostraciones de los ISPs chinos que tuvieron hace poco un summit en el área 5G, donde la velocidad de Internet sobrepasa los 900 gigabytes por segundo. Ese es el 5G, que todavía está en pruebas. O sea, va a ser muchísimo más potente que 900 gigabytes por segundo, va a llegar a 2, 3 teras de descarga. Piensen por un momento qué ocasionaría, cuál sería la afectación de tener un enlace de 3 teras cuando yo ejecuto una exfiltración de información de una organización o de un gobierno, o cuando yo envío un ataque de negación de servicio hacia una infraestructura. Estamos hablando de que si ahorita con 9 terabits por segundo se rompe el récord y ocasionó una gran afectación a nivel mundial en los enlaces, ¿qué pasaría si yo puedo hacer eso de manera recurrente? ¿Ok? Y eso es lo que nos ocupa ahorita en 5G. Entonces, muchísimas gracias. Les agradezco un montón haber presenciado esta charla. Ojalá les haya servido, y tengo entendido que las preguntas las vamos a tener por aquí guardadas. Si quieren las ponen en el chat. Nos pueden contactar directamente también para poderles contestar, o para algún contacto. ATI Cyber está ahorita en estos momentos abriendo su cartera de servicios a toda Latinoamérica, y nosotros ofrecemos desde servicios de centro de operaciones como servicio, en el cual implica que ustedes no tienen que invertir de ninguna manera en infraestructura de seguridad. O sea, nosotros como empresa experta nos encargamos de absolutamente todas las piezas de infraestructura a través del pago de una suscripción. Si mañana salió una nueva tecnología, nosotros nos hacemos caso de negociarlo con ustedes, nosotros hacemos el cambio, nosotros hacemos cargo de todo. ATI Cyber no representa ninguna marca, no vamos a traerles a ustedes ninguna marca en específico, sino vamos a traerles a ustedes una solución que se ajuste de manera específica a sus necesidades. A veces y muchas veces nos damos cuenta que muchas empresas ya tienen lo que ocupan, pero realmente lo que tienen es un problema de configuración. Tal vez la infraestructura nada más necesita un par de cambios, un partito por aquí, mover esta pieza de infraestructura para acá, acomodar esos usuarios por aquí, y ya se les hace un esquema de seguridad mucho mejor sin tener que invertir nada. Por eso es que nosotros tenemos el Centro de Operaciones como servicio, y a partir de ahí damos servicios en toda la gama de la ciberdefensa, de manera en el esquema de servicios proactivos, desde forénsica, desde penetration testing, desde también análisis de salud o análisis de madurez en ciberseguridad, que es nuestro Shockwave, nuestra metodología propietaria, y estamos dispuestos a trabajar con cualquiera de ustedes. Imagínense que en menos de 48 horas, gracias a los sistemas y
a la implementación que tenemos nosotros en el tema de ciberdefensa moderna, podemos enviarles a ustedes un análisis de salud en menos de 48 horas. Tienen ya ustedes una hoja que les indica, al menos de manera preliminar, con nuestro equipo de inteligencia, cuáles son las áreas potenciales en las que su empresa podría verse afectada por un hacker. Entonces, se los entregamos de manera gratuita, este análisis sumario, y nos sentamos con ustedes y con muchísimo gusto podemos dirigirlos hacia un esquema de ciberdefensa moderno para que puedan atajar todas las amenazas del ambiente que estamos observando en estos días. Defiéndanse, manténganse saludables y ha sido un placer para mí atenderlos y nos vemos pronto allá por sus países, esperando que esta cuarentena se abra y podamos nuevamente viajar para estar con todos ustedes y apoyarlos lo mejor que podamos. Muchísimas gracias y que pasen un muy buen día.